Hola jóvenes, en este video vamos a revisar un par de conceptos que hicieron falta en el análisis de la teoría marginalista. Bueno, el concepto que hizo falta es la idea de cómo consideran los marginalistas al trabajo. Entonces, el trabajo, el trabajo visto desde la óptica. Ay, aquí se ve muy feo, pero marginalista. Bueno, la idea, como lo vimos lo hemos visto en los videos pasados, es que los marginalistas van a utilizar el concepto el concepto marginal para analizar cómo es que se pueden llegar a los óptimos económicos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se va a concebir al trabajador como un agente que puede decidir fundamentalmente entre si trabaja o no trabaja. Entonces, la decisión del trabajador va a estar sujeta a decidir cuánta cantidad de trabajo va a realizar, teniendo en cuenta que sus recursos en un día son en las 24 horas del día, ¿no? Y entonces, en esas 24 horas del día, por ejemplo, el, este agente, el trabajador en las 24 horas, este, pues va a tener que decidir cómo va a distribuir esas 24 horas del día. Cuántas horas va a destinar al trabajo y cuántas de esas horas va a destinar al ocio, digamos. Entonces, tiene sus dos bienes. Eh, en general, para poder consumir tiene que trabajar. Eh, y obviamente estaría renunciando al ocio que puede darle el placer de no trabajar, ¿no? Entonces, por un lado, la teoría marginalista va digamos, a determinar que el trabajo, como estamos comentando aquí, es una decisión entre cuánto de ocio voy a dedicar en el día y cuánto de trabajo para poder tener un ingreso y para poder consumir, ¿no? Ahora, desde el punto de vista marginalista, el trabajo se ve como un mal, ¿no? Entonces, como en los individuos están planteando en este sentido también hedónico de que tienen que maximizar el placer y minimizar el dolor, entonces, desde este punto de vista, el trabajo es definido como un mal, ¿no? Entonces, es un mal en el sentido que están considerando que al trabajador o en general al consumidor no les gusta trabajar. ¿Por qué? Porque preferirían maximizar su ocio. El problema que ellos tienen que decidir es, obviamente, si quieren consumir, tienen que generarse su ingreso a través de una labor que los remunere. Entonces, esas 24 horas del día, repito aquí, son el límite de tiempo que tiene el individuo para realizar un trabajo o para quedarse de ocioso en su casa o descansando, ¿no? Entonces, como el trabajo es un mal, eh, lo que tenemos que medir en esa decisión del individuo de cuánto trabajo dar es la utilidad del consumo
y la desutilidad del trabajo. Entonces, el consumo nos da utilidad, nos brinda placer, ¿sí? Por otro lado, como el trabajo es un mal, en la medida que trabajamos más nos genera una desutilidad. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo que el trabajador va a ofrecer en el día de horas laborables? Pues va a estar determinado por la comparación entre esas dos cuestiones, tanto la utilidad del consumo como la desutilidad del trabajo. Y entonces, aquí viene la cuestión que es interesante. Entonces, la utilidad del consumo en términos marginales, pues lo que nos va a dar es la utilidad marginal del consumo, ¿no? Y entonces, nosotros habíamos dicho en videos anteriores que esta utilidad marginal del consumo generalmente es decreciente, ¿no? A medida que yo voy consumiendo más, a medida que yo consumo más de un bien o de una canasta de bienes, a medida que hago eso, la utilidad de ese consumo, de esa unidad adicional, va disminuyendo. Entonces, yo tengo una utilidad marginal del creciente que la tengo que comparar con una desutilidad marginal del trabajo creciente, ¿sí? Entonces tengo una desutilidad del marginal del trabajo ¿sí? Marginal del trabajo creciente. Bueno, aquí vamos a ver. Entonces tengo estas dos para comparar, ¿sí? Entonces, si yo las pusiera en una gráfica, ¿sí? Yo lo que tendría es lo siguiente. Vamos a poner una gráfica. Entonces, el nivel óptimo de trabajo estaría en función de esas dos cuestiones, ¿sí? De la utilidad que me brinda mi consumo, ¿sí? Y para yo tener esa utilidad necesito tener un ingreso. Entonces yo tengo que dar cierta cantidad de trabajo, ¿no? Pero por otro lado, tengo la desutilidad marginal del trabajo, que quiere decir que entre más trabaje, más mal me está causando la actividad. ¿Por qué? Porque el trabajo, repito, está visto como un mal, ¿sí? En esta teoría, ¿sí? Y de hecho ahí en el libro de Ekelund menciona que incluso Gibbons llega a decir que si bien el trabajo él lo considera como un mal, empieza a decir que solamente es al inicio de la labor, que por ejemplo, y aquí voy a poner el ejemplo que pone Gibbons, que en la mañana a nadie le gusta levantarse temprano. Entonces, si tú tienes que ir a laborar temprano, pues te cuesta muchísimo trabajo levantarte, pero a medida que ya estás haciendo la labor, ya no te cuesta tanto. Pero sigue siendo un mal. Bueno, y entonces el ejemplo que pone Gibbons es eso, ¿no? Ahora, la reflexión que nosotros debemos hacer, ahorita después vamos a hacerla, es si realmente el trabajo es un mal. Pero bueno, la idea aquí la vamos a mantener en el sentido de que el trabajo es un mal. Entonces, ¿yo cómo vería estas curvas de utilidad marginal decreciente? Yo lo podría ver así, ¿no? O sea, la utilidad a medida, este es en términos del consumo, digamos, por acá mido el consumo. Entonces, a medida que yo voy incrementando las unidades de consumo, la utilidad que me brinda, primero digamos, la primera unidad me brinda este nivel de utilidad. La segunda me brinda solamente este nivel de utilidad. Entonces, ya va disminuyendo, ¿sí? El primero me da de 0 hasta 1, el segundo me da de 0 hasta U2 y así me voy, ¿no? Así me voy
Y esa es la idea de la utilidad decreciente. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tengo que a medida que consumo más, ¿sí? Mi utilidad va decreciendo conforme voy incrementando el consumo de cierta mercancía o de la canasta de bienes. Por otro lado, tengo que, para que yo tenga ingreso, tengo que trabajar, ¿no? Entonces, por otro lado, el trabajo yo lo vería con una desutilidad, su desutilidad creciente. Entonces, aquí yo mediría el nivel de horas de trabajo, ¿sí? El nivel de horas de trabajo también, 1, 2, 3 horas, digamos 4, ¿sí? Y acá me diría, por ejemplo, si es 1 hora, pues no me molesta tanto. Entonces, esto sería la desutilidad del trabajo. Si es en 1, si es otra hora, pues aumenta la desutilidad, pero no tanto. O sea, sigue siendo pequeña. Pero, pero va incrementando a medida que yo voy trabajando más, la desutilidad va incrementando. La desutilidad marginal. Entonces, si ustedes están viendo, cada vez va incrementando. Ya en 4 incrementó muchísimo. La diferencia sería esta parte aquí ya incrementó más. Entonces, yo podría irme que más, pero tendría más desutilidad. Si trabajo 5 horas o 6, ya la desutilidad está por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el nivel óptimo de trabajo? ¿Sí? Pues aquí el nivel óptimo de trabajo sería aquel que cruce la utilidad del consumo. Y entonces, eso es lo que estoy viendo aquí arriba, en términos generales. Yo voy a trabajar, ¿sí? Trabajar tanto como sea igual a la utilidad marginal de mi consumo, ¿sí? ¿Y dónde se da eso? Bueno, sería en este punto, ¿sí? Entonces, en este punto es el punto óptimo de consumo y de trabajo. Y en este punto yo trabajo ciertas con 4 horas de trabajo, digamos aquí, me alcanza en términos de lo que me paguen de salario para consumir este nivel U3 de utilidad. Y esa sería la cantidad de bienes. Aquí lo pusimos aquí con los mismos números. Y lo que implicaría que 4 horas de trabajo implican a cuatro consumos de canastas o de bienes. Por ejemplo, si fueran naranjas, que fueran con esas 4 horas de trabajo, consumo 4 naranjas. Y ese sería el óptimo. Cualquier nivel por encima o por debajo sería un nivel subóptimo, ¿sí? Pero la idea aquí es central en el sentido de la definición del trabajo como un mal, ¿sí? Y el principio marginal, en la teoría de Gibbons y todos los marginalistas, implica eso, tratar de matematizar o tratar de medir esas disminuciones marginales o aumentos marginales, tanto de la utilidad como del trabajo, y llegar a ciertas igualdades que nos digan cuál es el nivel óptimo de actividad del ser humano, ya sea cuál es el nivel óptimo de consumo, cuál es el nivel óptimo de producción, cuál es el nivel óptimo de trabajo que se tiene que realizar. Entonces, ese es digamos, la idea y la utilidad que para ellos representó en su momento el uso del principio marginal, ¿sí? Entonces, esa sería más o menos la idea de cómo funciona en términos de la actividad de trabajo del hombre, ¿no? La otra cuestión es si realmente el trabajo es un mal. Y la reflexión tiene que ir en el sentido, si alguien hace lo que le gusta, ¿no? Y si vive trabajando en lo que a uno le gusta, no necesariamente el trabajo es un mal. De hecho, hay gente que le da placer trabajar. Y ahí están los llamados workaholics, ¿no?
que están, toda la vida se la viven trabajando. Entonces, no iríamos a ese extremo, pero en general el trabajo no tiene por qué ser un mal. ¿Sí? El artista que se dedica a pintar o el que se dedica a bailar o el que se dedica a cantar, ¿sí? Tal vez la repetición lo haga en cierta medida monótono, pero se dedica a trabajar en lo que le gusta. Si ustedes me preguntan a mí, si me cansa dar clase, claro que me cansa dar clase, pero me gusta dar clase. Entonces, realmente lo que hay que cuestionarnos es esta idea de si el trabajo es un mal o no. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí le dejo y nos vemos cuando nos tengamos que ver. Hasta luego.